¿Ya estamos? Sí. ¿Podemos empezar? Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Para mí es un placer presentar al ponente del día de hoy, que es el doctor Alejandro Satarín Gulmar. Es residente de cuarto año del Hospital Ángeles Lomas y nos va a presentar el trabajo, elastografía en nódulos tiroideos. Y bueno, sin más preámbulo, gracias, Alex. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, quería agradecer a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen por invitarme a exponer este tema. Este tema es un trabajo que estuvimos haciendo desde hace más de 2 años en el hospital, en ayuda de muchos de mis compañeros y maestros, y un poquito adaptado a una presentación, y espero que les guste. Bueno, pues como preámbulo, como introducción, me gustaría hablarles un poco de los nódulos tiroideos en general, no del cáncer como en general, sino de los nódulos tiroideos. Los nódulos tiroideos son un hallazgo común en la población general. En algunas investigaciones y papeles afirman que hasta el 76% de la población tiene al menos un nódulo tiroideo. Entonces, como ven, es una cantidad muy importante y pues hace que, aunque la mayoría tienen un desenlace bueno, una patología benigna, pues la mayoría de nosotros conocemos a alguien, algún familiar o pues en nuestro caso algún paciente que tiene nódulos tiroideos. Es importante notar que la frecuencia es más alta en las mujeres. Hablando del cáncer de tiroides como tal, representa únicamente el 1% de todas las malignidades y el riesgo de padecerlo es bajo. De hecho, por cada nódulo tiroideo que tenemos, el porcentaje de que sea maligno es muy bajo, alrededor del 5%. Obviamente, si tienes 10, pues ese porcentaje se va acumulando y va aumentando, pero si solamente tienes 1, pues es solamente el 5%. Y eso va a hacer que en México se registren alrededor de 4,000 casos por año, que yo sé que suena bajo, pero lo chequé como 3 veces las estadísticas, y es causante de 214 defunciones aproximadamente anuales en el país. ¿Okay? En este punto de la evaluación es donde quiero hablar un poco más del ultrasonido diagnóstico, que es la mejor herramienta para valorar estos nódulos tiroideos. Para la correcta caracterización y diferenciación de los nódulos tiroideos benignos de los malignos, que es lo que nos incumbe aquí y lo que siempre queremos hacer. No seguir nódulos tiroideos que probablemente no vayan a tener una degeneración, que probablemente tengan características muy benignas, y mucho menos mandarlos a exploraciones o intervenciones pues no necesarias. Esto se logra por las diferentes características sonográficas que estos van a presentar. Nos sirven para predecir su etiología. Y de esta manera poder referir solamente los que en realidad lo ameritan a una biopsia con aguja fina, que como vamos a ver ahorita, es el estándar de oro para, bueno, obviamente siempre guiada por ultrasonido, pero se va a considerar el estándar de oro para el diagnóstico de esta etiología del nódulo tiroideo. Sin embargo, aunque pues, estoy seguro que han visto todos una y que se hacen muchas, millones de hecho alrededor del mundo, no es un método perfecto. De hecho, algunos estudios dicen que hasta el 30% de las muestras tomadas se van a considerar no diagnósticas o indeterminadas, o sea, casi un tercio de los piquetes que vemos que dan ahí en el cuello. Y aun cuando el repetir la biopsia va a proveer en la mayoría de los casos resultados definitivos, muchas veces los resultados inconclusos son algunas muestras de hasta el 50% de los no diagnósticos y hasta el 43% de los indeterminados. Entonces, como vemos, pues es una prueba que, aunque es el gold estándar, esta citología, esta biopsia con aguja fina, para nada es una prueba perfecta y pues hay que ver y escoger francamente con los criterios adecuados cuáles son los pacientes y cuáles son en realidad los nódulos tiroideos que ameritan esta correlación. ¿Qué tipo de biopsias se pueden hacer? Yo sé que aquí hablamos de la biopsia con aguja fina. Tenemos biopsias por aspiración con aguja fina, tenemos biopsias por capilaridad con aguja fina y tenemos otro tipo de biopsias que es la biopsia de aguja de corte, que es el TruCut. Hay centros muy serios que hacen TruCut en el cuello. Y de hecho eso les ayuda a los patólogos porque ya no estaríamos hablando de citología, estaríamos hablando de histopatología como tal. Están dando una muestra del tejido al patólogo para que nos hable con mayor certeza de a qué nos estamos enfrentando. Sin embargo, aún hablando de que esos centros tienen muy buenas guías y muy buenos resultados con esos TruCuts, en realidad el estándar de oro sigue siendo la biopsia por aguja fina y los gauge y los calibres que se usan son muy bajos, del 24 a 27, como podemos ver en este estudio que se acaba de publicar el año pasado. 2017, entre 24 y 27 es el gauge ideal para sacar una biopsia por aguja fina. Para que se den una idea, la aguja de insulina, que es la naranja que todos conocemos, la hipodérmica, es un gauge 25, es un calibre 25, entonces pues es muy delgado lo que picamos en el cuello. Eso nos ayuda
a disminuir complicaciones, que en realidad son pocas, no hay muchas complicaciones que se puedan dar, un hematoma ahí esporádico, una tiroiditis reactiva, algún sangradito por ahí, algún vasito que no busquemos bien en la vascularidad, pero pues siempre que las podamos eliminar, pues mucho mejor. Y aparte de que disminuye las complicaciones, no nos compromete la calidad de la muestra que estamos mandando al patólogo como tal para que examine, que tiene que ser un patólogo que conozca de la citología. La citología es una rama aparte de la patología, muchos hacen especialidades o diplomados en citología, entonces de por sí pues es difícil para ellos como tal hacer el estudio de citología, entonces entre más les podemos ayudar, entre menos sangre vaya en la muestra, obviamente, y esto se logra con agujas de menor calibre, pues es mejor para ellos, ¿no? De hecho, en nuestro hospital, en nuestra sede, en el Hospital Ángeles Lomas, es un centro donde hacemos muchas biopsias de tiroides. Estos son 2 estudios que tuvimos por compañeros míos en años anteriores, donde se basan francamente en eso, biopsias por aspiraciones con aguja fina y otro, resultados en una población hospital privado, y otro donde compararon el calibre de las biopsias y encontraron que en realidad a calibres menores o a calibres un poquito mayores, la sensibilidad era la misma, la especificidad era la misma, les iba muy bien, tenían buenos resultados, obviamente con un grupo de patólogos que tenemos en el hospital también experimentados, pero no comprometían y no tenían complicaciones. Entonces, pues no somos ajenos a realizar este tipo de biopsias, por eso me aventuré a tomar este trabajo como mío para poderlo apropiar y para poder ahora explorar un poquito más allá de eso, antes de llegar a la biopsia, cómo se pueden dar. Entonces, yo sé que todos conocemos un poco de los nódulos tiroideos, como decíamos, todos hemos visto uno, todos hemos a lo mejor estado del otro lado del transductor o de este lado del transductor para realizar un ultrasonido de cuello, de tiroides, y pues hemos visto que los nódulos tiroideos tienen diferentes apariencias. De hecho, desde el 2009 se han propuesto muchas guías basadas en ultrasonido para el adecuado manejo de los nódulos tiroideos. Estas con aceptación diversa. Tenemos guías de la ATA, que es la Asociación Tiroidea Americana, o asociaciones coreanas que también agarraron mucha auge. Sin embargo, en el 2017, el Colegio Americano de Radiología, ACR por sus siglas en inglés, publicó como que la guía definitiva, que es el TRADS, basado en características sonográficas. Si recordamos, el TRADS se basa tratando de acoplarse al BRADS, que es esta guía muy bien establecida de mama, que por sus características nos ayuda a ver más o menos dónde se va a adecuar cada nódulo tiroideo y qué riesgo y qué manejo se le tiene que dar a cada uno de ellos. Si vemos el TRADS que se publicó en mayo del 2017, como les comento, lo que considera aquí es la composición, la ecogenicidad, la forma, los márgenes y los focos ecogénicos. Todas estas son características que podemos discernir de manera relativamente sencilla, sin complicación en un ultrasonido, ¿ok? Entonces, si vemos, en la composición toman en cuenta si es un nódulo quístico, espongiforme, sólido y quístico o predominantemente sólido. Ahorita vamos a ver qué puntos le asignan a cada uno. En la ecogenicidad toman en cuenta si son anecoicos, o sea, quísticos, si son hiper o isoecoicos, si son hipoecoicos o si son muy hipoecoicos. La forma, más que nada el tamaño, si son más anchos que altos en un corte transversal o si son más altos que anchos. Los márgenes, si son lisos, bien definidos, lobulados o irregulares, o si tienen extensión extratiroidea, o sea, se sale como tal de la tiroides. Y los focos ecogénicos, que muchas de estas tablitas lo ponen como calcificaciones, pero en realidad son focos ecogénicos porque muchos de estos focos, como los artefactos de cola de cometa, pues no son calcificaciones, son artefactos como tal que se ven brillantes. Pero también entran aquí las macrocalcificaciones, las calcificaciones periféricas y los focos ecogénicos puntiformes, que también son los que se conocían como microcalcificaciones. Si vemos ahora, esta es la tablita, ahora sí que resume como tal el TRADS del ACR 2017 y en el que nos basamos para ahora en nuestra sede caracterizar todos los nódulos tiroideos. ¿Okay? Entonces, si ven la composición, los estándares que les daba antes, las características, ahora ya se les puede asignar un punto dependiendo de cuál de ellas esté por ahí. Entonces, si tenemos un nódulo que es quístico, pues le damos 0, si es anecoico, otra vez le damos 0, y así en siguiente, y nos da un puntaje que, por ejemplo, 0 puntos, TRADS 1 es benigno, no requiere mayor exploración. ¿Okay? En cambio, pues ya cuando nos vayamos presentando con las diferentes características de un nódulo tiroideo, lo podemos ir encasillando en los diferentes scores de aquí de la tabla para poder ver bien qué tipo de nódulo es y, más importante, el manejo, porque lo importante aquí es qué le vamos a hacer a ese paciente, qué le vamos a decir, cuándo va a regresar. Sin embargo, quiero que vean algo. Esta tabla no incluye la elastografía como un dato
de caracterización. Tampoco incluye el Doppler, pero ese es un tema para otro día. Quiero que vean este estudio que se acaba de también publicar este año, finales del año pasado, que es una comparación del TIRADS, porque si les dije salió el TIRADS del ACR, del Colegio Americano de Radiología. Si recuerdan, les dije que ese TIRADS salió en mayo del 2017, en realidad solo acabamos de cumplir un año, un poquito más con él. Entonces, las otras guías, la coreana y la de la ATA que les comenté, son guías que tienen ya un buen tiempo afuera y que ya se han probado en el ámbito clínico y en el ámbito de seguimiento. Entonces, esta guía compara cómo le va a este nuevo TIRADS contra las otras guías y la conclusión como tal dice que le va muy bien. Tiene en realidad mayores cantidad de nódulos que pueden ser encasillados en algún TIRADS dentro de esta guía a comparación con la asociación coreana y con la de la asociación coreana y de la asociación de tiroides americana. Entonces, pues podemos confiar en el TIRADS del ACR y como tal yo recomiendo que en los centros tengan esta tablita como la tenemos nosotros pegadas ahí en el ultrasonido y en la sala de interpretación, que nos ayuda a caracterizar y nos ayuda a tener una guía y una conclusión más fácil. ¿Ok? Entonces, como recordarán, les dije que pues no está la elastografía dentro de este TIRADS. Esperemos que por poco tiempo, que en alguna revisión ya la vayan y que estos trabajos ayuden a que ya la vayan a incluir. Entonces, quiero entrar ahora a hablar franco de la elastografía. No podemos empezar a hablar de la elastografía por ultrasonido sin hablar del término elasticidad. La elasticidad se va a definir como la tendencia de un tejido a resistir la deformación proveniente de una fuerza aplicada o, si bien, de regresar a su forma original después de que dicha fuerza es retirada. Es la definición de elasticidad. Ahora, hablando de elastografía como el módulo de imagen, como la modalidad de imagen, esta va a ser una modalidad de imagen sensible a la valoración de la elasticidad del tejido. Este empezó, de hecho, la primera vez que fue descrita fue a principios de los 90 y desde ahí pues ha ido en aumento. Hay varios tipos de elastografía. Estoy seguro que ustedes piensan en elastografía y piensan en la imagen cromática que tienen todas las imágenes de colores y ven que el azul es duro y el rojo es suave, pero en realidad hay varios tipos de elastografía, tanto cualitativa como cuantitativa. Si ven aquí, la elastografía en una manera muy sencilla se divide de dos formas. La elastografía estática o de strain, que se le conoce en inglés, que quiere decir tensión, y la elastografía de shear wave, que quiere decir onda de corte. Entonces, estos son los dos tipos, las dos físicas de la elastografía. La elastografía clásica que conocemos con el colorcito y todo es la elastografía estática o la elastografía en tiempo real por compresión o la elastografía cualitativa o semicualitativa, tiene muchos nombres, pero se refieren a la misma. ¿Ok? En cambio, la elastografía por onda de corte, que no vamos a ahondar mucho aquí porque no es el tema en este caso, tiene nombres como onda de corte, cuantitativa, aquí entra el FibroScan, el ARFI, cosas que nos dan números a final de cuentas, ¿ok? Ahondando nada más un poquito más, quiero que vean los diferentes tipos de elastografía que hay, ya desglosando cada una de ellas, donde, por ejemplo, de la parte de la elastografía de tensión, podemos ver cómo aquí están todas las marcas y modelos y tipos que tienen por ahí, bien los diagramitas para que vean la imagen. Ahorita vamos a hablar un poquito de la física de esto, que es muy complicada, pero de lo que comprendimos de esto. Y vean cómo la onda de corte tiene muchos diferentes. Dentro de ello empiezan de las primeras elastografías, que es el clásico FibroScan, que usan mucho para medir el hígado. ¿Ok? Pero pues bueno, aquí nos vamos a concentrar en esto, en la elastografía que usamos aquí, que usamos en este estudio y que usamos en el hospital por el tipo de equipo que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se mide la elasticidad? La elasticidad es el resultado del cociente entre la compresión realizada contra un tejido y la deformación que se consigue con ella. Entonces, aquí podemos ver en este esquema como si tú comprimes un tejido, la compresión como tal, el equipo va a medir la deformación y eso te va a dar el módulo de Young, que es como que esta ecuación que es la constante que se basa de todo esto de la elastografía, y eso te va a dar la elasticidad como tal. ¿Ok? Esta técnica se realiza con un ecógrafo convencional, el cual lleva incorporado un módulo de elastografía. En primer lugar se evalúa la lesión en modo B y posteriormente se realiza la elastografía utilizando el mismo transductor para ambos estudios. ¿Okay? No hay que salir del cuarto, no hay que pasar al paciente a otro cuarto que tenga otro ultrasonido, no hay que pedirle que se cambie de posición, todo se hace ahí mismo. Se selecciona el programa en el monitor y tras aplicar una mínima presión con el transductor contra la lesión, esta se deforma. El equipo detecta esta deformación y tras una serie de cálculos complejos, los valores de esta se traducen en una escala cromática, que es el elastograma. Ahorita vamos a ver unos más grandes, pero ya aquí estamos viendo algunos elastogramas como tal. El problema que tenemos con este tipo de elastografía, que es por compresión, que es la elastografía estática o cualitativa,
es que nos da un elastograma que no es cuantitativo, no nos da un número, no nos da una cantidad, no nos da algo que podamos medir y que podamos reproducir, ¿ok? Entonces, como médicos nos gusta eso, nos gusta que podamos tener algo que podamos comparar, que podamos llevar a otro lado, a otro centro, a otro país y decir, a mí me sale 2, espero que te salga 2 también. Entonces, tenemos colores, sí, podemos decir, yo lo veo azul, tú también, pero sabes que yo veo que tiene ahí un poquito de verde, un poquito de rojo, pues yo no, yo veo que es más azul que rojo. Entonces, es el problema que tiene la elastografía cualitativa. Ya se han hecho muchos avances para tratar de eliminarlos, pero bueno, siempre va a haber alguna discordancia interobservador como tal, como en todo en la medicina. Lo que hemos visto que ha ayudado mucho a cuantificar, a volver cuantitativo algo cualitativo, es esta escala. Aunque este tipo de elastografía, como les digo, es cualitativo, existen diferentes sistemas de clasificación para cuantificar la elasticidad que se despliega en nuestros elastogramas. La escala más aceptada es la escala de Asteria. Hay varias, hay otra de Rago, hay otras 2 más, pero esta es la más simple y la que me gustó más a mí para utilizar en este trabajo. Si ven aquí, tenemos los 4 grados de la escala, que van del 1 al 4, 1 siendo el más suave, elasticidad en todo el área examinada, y 4 siendo el más rígido. No hay elasticidad en el área examinada, con 2 intermedias para poder discernir entre esos 2 niveles. Más fácil, y para que entendamos mejor, pues veámoslo con colores. Entonces este es el 1, que si ven es homogéneamente verde, o sea elástico en todo su nivel, y este es el 4, que es homogéneamente azul, o sea rígido en la mayoría de sus niveles. Y pues tenemos el margen. Como les decía, hay escalas de hasta 5 y hasta 6 patrones, o sea que te hablan de que dentro de estos márgenes pues tienes también ahí varios grises dentro. Eso es lo que a mí no me gustó de las otras escalas y lo que quieres eliminar. Yo creo que simplemente con que tengas una que es completamente suave, predominantemente suave, otra que es predominantemente rígida y otra rígida, pues es más que suficiente para que podamos tener mayor concordancia. Nos fue bien al tratar de hacer esta concordancia en el estudio y pues yo recomendaría que esta escala como tal, si alguien decidiera usar o reproducir algo de este estudio. Si vemos aquí algunos ejemplos que estaban expuestos en el artículo como tal de Asteria. Entonces, quiero que pongan atención aquí, este es el mismo nódulo, obviamente es el nódulo en escala de grises, y esta es la imagen como tal del nódulo en un elastograma con una escala cromática encima. Entonces, esta es la escala que ahorita vamos a ver unos ejemplos más grandes que tomamos en el centro y les voy a explicar muy bien cómo se ve toda la escala, todo lo que tenemos que notar cuando veamos una elastografía, cuando nos la refiere un compañero, cuando nos la traiga un paciente, que es todo lo que tenemos que saber al respecto. Pero, para empezar aquí de entrada, pues esto es lo que nos gusta ver, ¿no? Lo que viene así casi reproducido en todos los artículos, lo azul es lo duro, lo verde es lo elástico, lo rojo es lo suave, ¿ok? Entonces, si vemos este nódulo, yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que es predominantemente azul con algunas zonitas verdes, por lo tanto le daríamos un 3, como dice esta escalita de acá. Esto se dio como un 3 y fue un cáncer papilar de tiroides, ¿no? Este de acá, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que toda esta zona de aquí es prácticamente azul, o sea que sería un 4. Entonces, pues esto fue un cáncer papilar de tiroides. Estos son ejemplos del estudio, como les digo, que donde sacaron esta escala, que es la escala de Asteria, pero no es nada lejano a lo que hicimos nosotros. Otros 2 ejemplos, vean cómo aquí no siempre son manchitas las que pueden estar, también pueden tener un centro que es elástico con una predominancia de periferia que es azul. Yo creo que todos también daríamos un 3 aquí para digamos que tipificarlo. Y esto también fue un cáncer medular de tiroides con escala 3 de Asteria. Ejemplo de aquí abajo, este es un linfoma de Hodgkin, como es más generalizado, pero prácticamente también todo es azul, ¿ok? Entonces aquí se le dio un 4 y pues se clasificó como un 4, como les digo, fue una imagen de un linfoma no Hodgkin. Entonces, pues ya habiendo hablado de esta introducción, habiendo visto esta introducción no solo de los nódulos tiroideos, ni del cáncer tiroideos, ni de la elastografía, pues, bueno, y de la elastografía como tal, quiero que vean algunas limitaciones. O sea, no todo es hablar bien de la elastografía, no todo es decir que es la panacea, que ya nos va a ayudar a ver todo. También hay limitaciones, como en cualquier modalidad de imagen. Quiero que vean qué es lo principal que han denotado. Esto lo agarré de varios estudios que en sus conclusiones denotaban cuáles fueron sus limitaciones hablando de la elastografía. Esto es de estudios desde el 2010 hasta el último que agarré fue el 2015. Entonces, a lo mejor hay algunas causas o algunas limitaciones que son un poquito fuera de fecha porque ya se han compuesto, pero pues es siempre importante de notarlo, ¿no? Entonces, puedes tener problemas con la compresión manual externa, lo que apunta a una variabilidad operador dependiente. Obviamente, si yo hago el estudio, si lo hace mi técnico, si lo hace un compañero, la compresión va a ser distinta. Les voy a enseñar ahorita cómo se ha ayudado a tener esa fuerza, digamos que reproducir esa fuerza de compresión, pero pues era un problema antes.
Puede haber fibrosis dentro de los nódulos benignos o malignos que puede incrementar su rigidez, y no solo fibrosis, también vamos a hablar de otras patologías que aumentan la rigidez y nos dan falsos positivos como tal. Puede haber elasticidad del tejido. La elasticidad del tejido no va a ser lineal, o sea, no toda la elasticidad del tejido en el cuello, que sabemos hay músculos, grasa, vasos, de todo ahí, y obviamente pues tejido glandular tiroideo, que es el que nos importa, pues no es lineal. Entonces esto da como resultado que la rigidez sea mayor a grados más altos de compresión. Esto también se equipara un poco y se controla un poco con la fuerza de compresión que les voy a decir que es ahorita. Algunos reportes, algunos estudios reportaron que nódulos tiroideos muy grandes, ellos hablan de grandes, como mayores de 3 centímetros, pero yo he visto de hasta 6 o 7 con extensión intratorácica, pues esos pueden causar valores de compresión inadecuados y valores de compresión no confiables. También la elastografía es limitada en nódulos que tienen un borde externo calcificado. ¿Por qué? Pues porque las ondas de sonido no van a cruzar este borde y no vamos a poder llegar a caracterizar la parte central, que es la que nos importa. Entonces, pues eso no nos va a limitar como tal esta parte. Y por último, la última limitante es que los nódulos tiroideos benignos que tienen calcificaciones gruesas, a lo mejor no están calcificados en su periferia, pero tienen algunos puntos calcificados gruesos, pues también pueden arrojar resultados falsos de rigidez aumentada. Entonces, el T-RADS como tal, que tiene estas características sonográficas, sí considero estas cosas. En la elastografía se tuvo que ir aprendiendo un poco de esto, cómo reacciona la elastografía a este tipo de calcificaciones, a este tipo de datos que contiene. ¿Ok? Entonces, ya que hablamos de estas limitantes y de la introducción y de lo bueno y de lo malo, pues ahora hay que regresar a nuestra pregunta que nos trajo para acá. ¿Qué tan útil es la elastografía por ultrasonido en tiempo real para diferenciar entre nódulos tiroideos benignos y nódulos tiroideos malignos? El objetivo principal de mi estudio es analizar la asociación entre el grado de elasticidad de los nódulos tiroideos y la malignidad. Algunos objetivos específicos que me pregunté a conciencia es: hay que descubrir cuál es la frecuencia con la que los nódulos malignos de tiroides tienen una rigidez aumentada, pero también hay que descubrir la frecuencia con la que los nódulos benignos tienen una elasticidad conservada, que a lo mejor suena lo mismo pero volteado al revés, pero no lo es, ahorita les voy a decir. Y hay que descubrir las limitantes de la elastografía para discernir entre estos dos factores, qué podemos mejorar con esto y con qué tenemos que tener cuidado al usar este método. Y entrando como tal a la muestra, al grosor del estudio, nosotros tuvimos una muestra de 81 nódulos tiroideos en 79 pacientes. Casi todos fue un paciente o un nódulo. No porque fueran nódulos únicos en nuestros pacientes, sino porque nada más se biopsiaba uno de los nódulos. Se agarraba el peor nódulo, el que tenía el peor T-RADS como tal, el que nos refería el tratante. ¿Okay? Es importante comentarles que los nódulos tiroideos biopsiados en nuestros centros son nódulos referidos ya como tal. Nosotros no decidíamos como cuál. Muchos tratantes nos decían, pues tú escoge el peor, pero la mayoría de los pacientes ya venían con un nódulo en específico que querían biopsiar. Estos eran médicos endocrinólogos, tanto en nuestro centro, el Hospital Ángeles Lomas, como de muchos centros externos, entre ellos el ABC y algunos centros de referencia del INCAN también nos mandan, y del Salvador Subirán. Endocrinólogos nos mandan las VAPs como tal, las biopsias por aspiración por aguja fina de tiroides, porque como les digo, tenemos experiencia en ese centro, tenemos un buen grupo de patólogos, los pacientes se sienten cómodos, hablan bien al respecto del procedimiento, menos molestias, menos complicaciones, entonces pues hacen que regresen, se refieran y tengamos una buena muestra. A lo mejor van a decir, no es tan buena muestra, ¿no? Pero bueno, les puse unos ejemplos de otros estudios similares. Por ejemplo, la Asteria que vimos tuvo una muestra de 86 nódulos, entonces si nosotros tenemos 81, pues por ahí andamos, ¿no? 97, 92, 110, 130, el más grande. Entonces uno nada más con una muestra de 23. Entonces en realidad es una muestra comparable y con una buena cantidad. Y entrando como tal, quiero mostrarles cómo se ven esos nódulos tiroideos en la elastografía. Este es el elastograma con el que nosotros lidiamos. El equipo que usamos es un equipo Siemens, es un Acuson 2000, que tiene como tal un transductor que usamos que me gusta mucho porque te ayuda a caracterizar muy bien los nódulos tiroideos. Es un 18L6HD, que quiere decir simplemente que llega desde 5 MHz hasta 18 MHz. ¿Okay? Si no sabemos nosotros, el lineal normal anda como entre 4 y 9, los mejores andan como en 12, bueno, están en 18, entonces nos da una caracterización muy importante de los nódulos. Muchas veces nos llegan los pacientes ya referidos para biopsia, ellos ya la habían pagado, ya tenían todo, les vamos a decir, vamos a darte una checada primero, lo revisamos y con ese transductor veíamos que el nódulo hipoecoico feo, que ya lo habían marcado para biopsiarlo, en realidad era un nódulo espongiforme, porque al realizarlo bien con la caracterización, veíamos que no valía la pena biopsiarlos. Les comentábamos esto, los pacientes iban muy agradecidos y simplemente con una mejor calidad de ultrasonido, pues ya tienes el diagnóstico ahí desde un principio.
Pero bueno, vamos ahora a ver a los ejemplos. Como les decía, les quiero comentar algunas cosas que tienes que ver cuando te refieren una imagen. Siempre llega el paciente, me hicieron este ultrasonido acá, o llega el tratante, mi paciente me trajo este ultrasonido. ¿Qué es esto? Pues es el elastograma. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver primero que nada la escala de color, ¿ok? ¿Se acuerdan que les dije que lo que está en las publicaciones y lo que está en la literatura casi siempre es el azul es lo duro, el rojo es lo blando? Pues no siempre es así. Siempre ven su escala aquí, por ejemplo, lo rojo, como pueden ver aquí, rígido, RG, y suave, SV. Quiere decir que lo rojo es lo rígido y lo azul es lo suave, y toda la escala del medio, ¿no? Entonces vean como aquí está al revés. Y a mí me ha pasado muchas veces que han visto los médicos y que no, pues está rojo, es blando. Vea la escala. La escala quiere decir que ahí lo rojo es rígido. Entonces, otra cosa que quiero que vean es la FC que está aquí abajo. Esto quiere decir fuerza de compresión. Cuando nosotros tomamos el transductor, que es un transductor largo, es un transductor que tiene más o menos una longitud de 6 centímetros, otra vez de ahí la 6 del 6HD, normalmente los lineales andan en 4 centímetros, 4.5 los más larguitos, este que anda en 6, pues nos ayuda a cubrir mucho más la tiroides en un corte transversal y en un corte longitudinal, entonces nos ayuda a ver la extensión y nos ayuda a ver nódulos un poquito más grandes. Entonces, al momento de nosotros aplicar la presión externa, la fuerza de compresión varía dependiendo de la compresión que hagas. A mayor compresión el número aumenta, a menor compresión el número disminuye. Los manejos y el estándar como tal del manejo aquí es que entre 40 y 60 tú tienes una elastografía confiable. Entonces van a ver que el rango de estos ejemplos siempre anda entre 40 y 60. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 55, entonces ya vimos que está bien. Esto es variable de equipo a equipo. No conozco más o menos cómo serían los de otros equipos, pero mínimo cuando ven un Siemens y ven una fuerza de compresión de 10, no le dan mucho caso a la elastografía, quiere decir que no aplicaron la presión suficiente para poder tener un dato como tal fidedigno. Entonces vean este nódulo. Nosotros lo marcamos aquí con esta imagen, con esta línea, no para medir, no para que lo midamos, que aquí mide 8 milímetros, pero no es la medición donde lo caracterizamos, sino que para que podamos ver a la hora de ver el elastograma cuál es la zona donde está el nódulo. A veces lo perdíamos y no lo medíamos antes y batallamos para ver bien qué era, y en especial en nódulos que no son los más grandes del mundo, como nódulos menores de 1 centímetro. Entonces yo creo que si podemos ver aquí todos discerniríamos que este es un nódulo que está predominantemente azul, está en la escala de suave, entonces le dimos y todos le daríamos yo creo un 1 en la escala de Asteria, y como tal pues nos salió que esta es una paciente femenina de 48 años con un nódulo dominante de bocio, Bethesda 2, se clasificó como 1, fue benigno, al que sigue. Es una femenina de 48 años, igual con un nódulo dominante de bocio, Bethesda 2, que se clasificó también como 1. Vean cómo está medido aquí, y aunque tiene un poquito más de verde, recuerden que lo verde también es elástico, y suave, y azul, entonces se queda como 1 también. Nos vamos a otra paciente, que es una mujer de 57 años. Vean cómo en esta mujer, si uno caracteriza nada más el puro nódulo, lo ve por sus características imagenológicas, sonográficas, como hipoecoico. De hecho, está muy hipoecoico, está muy negro. Si lo ven y lo comparan con el parénquima tiroideo, en realidad es mucho más hipoecoico que este parénquima. Entonces podemos ver, y aparte si le pones el Doppler, que tampoco está en la escala de T-RADS, pero a todos nos gusta poner el Doppler a todo y ver qué tanta vascularidad tiene, y si tiene mucha vascularidad nos vamos de un lado que nos apoya, que es maligno. Pues vean cómo tiene vascularidad interna y también tiene una vascularidad periférica importante, pero también hay que considerar la interna. Entonces este nódulo en esta mujer es de 47 años, a la hora de que le pusimos, mismo nódulo, le pusimos de elastografía, nos dio otra vez súper blando. Entonces, aquí comparamos cómo la elastografía nos ayudó a contrarrestar un T-RADS 4 que teníamos, que a lo mejor teníamos toda la impresión de que iba a salir maligno. Esto salió un nódulo adenomatoide de bocio, Bethesda 2, benigno. O sea que aquí la elastografía prevaleció por sobre la caracterización del T-RADS. ¿Ok? No pasa siempre, pero pues en algunas ocasiones pasa y hay que considerarlo también. Termina, por ejemplo, este es un nódulo ya que se clasificó como 2, una paciente femenina de 58 años con nódulos adenomatosos únicos. Vean como sí está azul, pero tiene unas partes también amarillitas que aquí, entonces predominantemente blando, lo damos como 2, ¿ok? Fue benigno. Este es otro ejemplo de otro 2, igual, vean cómo tiene una muy buena parte blanda, pero también tiene una zonita aquí que ya amarillita, pero con una verde, entonces le damos también como un 2. Esto se hizo, no me quiero meter a los criterios de inclusión y todo, pero esto se hizo con varios interobservadores, 3 radiólogos experimentados que lo vieron de forma diferente, se clasificó, escogí 3 porque así siempre iba a ganar uno, entonces esto es lo que se dio. Vean otro paciente, este es igual, se clasificó como una escala 2 de Asteria, donde tenemos algunas zonitas amarillas, pero prácticamente todo es aquí verdecito. Eso también fue un nódulo adenomatoso en el contexto de un bocio multinodular Bethesda 2.
Otro ejemplo, una mujer de 49 años con tiroiditis de Hashimoto y con cambios muy sugerentes de un carcinoma papilar. Aquí estamos entrando en los 3 y en los 4, ¿ok? O sea, en la parte rígida, sólida. ¿Okay? Vean cómo aquí tenemos un nódulo que simplemente por sus características sonográficas pues ya tiene un TRATS alto de 4 para arriba, 5 si lo exploramos a lo mejor en su totalidad en los diferentes cortes, pero podemos ver aquí cómo lo que predomina es lo rojo. Sí tenemos un poquito de amarillo y de verde ahí intercalado, por eso le dimos un 3, no le dimos un 4 y pues como quiera salió igual un carcinoma papilar, Bethesda 5. Otro ejemplo de un 3, vean cómo no siempre tienen los pedacitos de elasticidad ahí por dentro, a veces están como mitad y mitad. Entonces en este caso también se le dio un 3, ¿por qué? Porque aunque están mitad y mitad, yo creo que podemos ver todos que predomina el rojo, ¿no? Que predomina el rígido. Entonces se clasificó como un 3 y fue un Bethesda 6, o sea, un carcinoma papilar con un trasfondo de bocio, pero Bethesda 6, o sea, bien maligno. Y vean este ejemplo, es un hombre de 34 años, casi todos los ejemplos eran mujeres, pero aquí tenemos un hombre de 34 años, donde también tenemos un nódulo que se clasificó como un 3, si lo vemos acá está el ejemplo, y vean su elastograma, está en 2 cortes diferentes, aquí le puse la medición para que lo podamos discernir bien, y vean como sí está predominantemente rojo, pero aquí se escapan unas zonitas elásticas, entonces por eso se quedó como 3, pero como quiera fue otro carcinoma papilar con un Bethesda 6, se clasificó igual como 3. Puse este elastograma porque también en nuestro ultrasonido podemos cambiar la escala. ¿Se acuerdan la escala que les platiqué? Se puede cambiar, es intercambiable. Es como en el Doppler cuando cambiamos la escala al revés, entonces podemos subir y bajar del ángulo. Aquí también podemos cambiar la escala. Entonces aquí esta es la más clásica, la que nos gusta ver a todos, ¿no? Entonces aquí lo azul es sólido y lo rojo es blando. Entonces vean cómo este nódulo que es isoecoico, el parénquima es redondeado, pero tiene una zona quística en el centro. Había también controversia en un principio de que la elastografía no era buena cuando los nódulos tenían zonas quísticas. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien saben, en otras patologías como en la mama, la elastografía responde de manera muy particular a las imágenes quísticas con una imagen trilaminar. Entonces, nosotros quisimos demostrar que no era lo contrario y vimos que en realidad los nódulos mixtos, que son muchos, en el componente sólido van a responder bien a la elastografía. Vean cómo este nódulo lo marqué bien para que podamos ver dónde estaba. Y vean cómo la zona periférica sólida es rígida. Y la zona central se alcanza a notar bien también en el elastograma y se ve, pues, no rígida, se ve ya de otro tipo elástico. Por eso le dimos un 3 y no un 4. Pero en realidad la zona sólida, aquí es en un corte longitudinal, si lo vemos aquí, la zona sólida es azul franca, rígida, como tal. ¿Okay? Entonces quiero que también denoten eso. Esta fue una lesión folicular de significado indeterminado. Esto se requirió hacer una biopsia por excisional como tal y se confirmó el diagnóstico de lesión folicular. Se clasificó como un 3. A mí me hubiera gustado dejarlo como un 4, pero estrictamente como tienen esa zona verde en el centro, que yo sé que es quística, pero el elastograma no lo sabe, entonces se quedó como 3. A final de cuentas, pues el 3 también es predominantemente rígido, entonces correlacionó para malignidad y fue una lesión folicular de significado indeterminado, que ya cuando se hizo la excisional ya se confirmó. Es una paciente femenina de 33 años. Es el mismo ejemplo, pero quiero que ahora que vean más grande esa lesión longitudinal, vean cómo si alcanza a denotar que la parte sólida es un poco más rígida. Bueno, significantemente más rígida. Mismo resultado. Ahora quiero que vean los 4. Entonces vean estas lesiones hipoecoicas, francamente, vean cómo se correlaciona homogéneamente rojo. Unas zonitas amarillas, pero hay que recordar que el amarillo también es rígido. Entonces se quedó como un 4, paciente femenina de 46 años, fue un carcinoma papilar, Bethesda 6, no tenemos duda ahí. Otro ejemplo de un 4, tenemos este nódulo aquí bien redondeado, este corte axial, y vean cómo también predominantemente rojo, en el borde en la periferia amarillo, pero pues amarillo como ven aquí también estamos en la escala de sólido, de rígido, entonces se quedó como eso, como un 4. ¿Okay? Quería que vieran unos ejemplos, que vieran los datos importantes de su elastograma. De hecho, este Siemens tiene 3 tipos de marcadores de colores. Vimos 2 ahorita, 2 escalas, que es esta, y la pasada que les enseñé que es la clásica, pero tiene una escala de grises también. Entonces siempre fíjense en esto, aún la escala de grises aquí va a tener el negro y el gris y el blanco como tal. Entonces fíjense en esto para poder determinar ustedes mismos sin ver el reporte qué es lo que está diciendo la imagen. Fíjense en la fuerza de compresión y fíjense obviamente en que estén dentro, obviamente el cuadro del elastograma esté dentro de la zona de interés. Entonces regresando un poquito a los resultados del estudio, estas son las variables que yo manejé. La edad, el género, la elasticidad, la malignidad, el tamaño. Yo quería ver más variables, quería ver también el Doppler, la vascularidad, quería ver también lateralidad, pero bueno, acordamos que estas eran las mejores y
que las mejores de estas 5 es la elasticidad y la malignidad, y es lo que nada más estoy exponiendo ahorita, cómo se relaciona la elasticidad y cómo se relaciona la malignidad. Los demás resultados los podrán ver después en el artículo que tratamos de publicar. Y la malignidad como tal, estos son los resultados. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que teníamos una muestra de 81 nódulos tiroideos? De los 81 nódulos, 26 fueron malignos, 55 fueron benignos. Entonces, quiere decir que el 32% de estos nódulos fueron malignos. Para que lo tomen en un contexto, las series te muestran esto. Ragazzoni, por ejemplo, tuvo un 30% de malignidad, Asteria tuvo un 20%, Ragò tuvo un 33%, entonces estamos más o menos ahí, al nivel de las series grandes, ¿no? Y ahora los resultados de la elastografía. El resultado de la elastografía como tal, si recuerdan, dijimos que había 4 escalas, ¿no? 1 suave, 2 predominantemente suave, 3 predominantemente rígido y 4 rígido. Entonces, de los 81 nódulos que tuvimos, 6 cayeron en el nivel de suave, 15 en el de predominantemente suave o 2, 36 en el nivel 3 y 24 en el nivel rígido. Entonces, si ven, 44%, casi la mitad, están en el nivel de predominantemente rígido, o sea, en el 3, ¿vale? De ese 100%. Entonces, ya que tenemos estas dos variables, malignidad y elasticidad, elastografía como tal, podemos relacionarlas y tener la tabla de elasticidad con malignidad. Entonces, ahora veamos estos mismos 4 niveles y veamos cuántos de ellos fueron benignos y cuántos malignos. Lo que me llama mucho la atención aquí es que de los 6 nódulos que cayeron en la escala de suave, ninguno fue maligno. De los 15 nódulos que cayeron en la escala de predominantemente suave, solamente uno fue maligno. Y pues ya de los demás nódulos, de los 36 que eran predominantemente rígidos, 13 fueron malignos, y de los 24, 12 fueron, de que cayeron en lo más rígido en el 4, 12, o sea la mitad, fueron malignos. Para ejemplificar esto un poquito mejor, quiero que vean esta tabla, donde podemos ver en color azul los nódulos benignos, en color verde los nódulos malignos, y aquí abajo en qué escala están. Si la dividimos a la mitad, entonces en lugar de tener 4 escalas, tuviéramos nada más 2, rígido y suave, encasillando el 1 y el 2 en suave, y el 3 y el 4 en rígido. Yo creo que pueden ver aquí la diferencia de que solamente un nódulo maligno cayó en la parte de suave, ¿ok? En cambio, pues sí, como decíamos, nuestra hipótesis, lo que debemos pensar es que entre más rígido, más probabilidad de malignidad. Pues sí, todos los malignos cayeron en la parte de rígido, pero también muchos benignos, ¿ok? Quiero que eso se traduce en esto: la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Lo que queremos rescatar de aquí es que tiene una sensibilidad muy alta, un valor predictivo negativo muy alto. La especificidad no es la que hubiéramos deseado. El valor predictivo positivo no está tan mal, ahorita les voy a enseñar unos comparativos, es similar a los demás hallazgos, pero sí, la especificidad es más baja de lo que hubiéramos deseado. Pero pues quiero que nos quedemos con el dato de la sensibilidad y el valor predictivo negativo. Vean el comparativo, los mismos estudios que estamos hablando, Ragazzoni, Asteria, Ragò. Vean cómo su sensibilidad está alta igual que la nuestra, el valor predictivo negativo también. Los valores predictivos positivos ahí andan con el nuestro, que anda en 45, aquí en 55, un 40, por ejemplo. Pero en general ellos tuvieron una especificidad muy alta. Ya estudié cuáles fueron esas causas y hay unos criterios de inclusión que a lo mejor podemos afinar para diferentes estudios y poder volver y tratar de encontrar la especificidad que deseamos tener en todos los estudios, que a lo mejor en muy pocos los tenemos, una sensibilidad y una especificidad alta, pero que desearíamos tener todos. Y eso nos lleva a la discusión de estos hallazgos. Entonces quiero que, en frases, para que nos pegue un poquito más, de los 26 nódulos que fueron malignos que estudiamos, 25 se encontraban ya sea en la categoría 3 o 4 de la escala de Asteria. Entonces podemos decir que la mayoría, casi todos, estaban en la parte rígida, ¿ok? Entonces eso se compara en otros estudios, como por ejemplo en Ragazzoni, de los 40 nódulos que estudiaron que fueron malignos, 34 estaban en las mismas escalas 3 y 4. En Ragò, de los 31 casos, 30, prácticamente igual que el nuestro. En Asteria, de los 17, 16, o sea, nada más uno le salía fuera, igual que el nuestro. Entonces, esto estaba en la parte rígida. Eso me llevó a pensar en un principio que los nódulos, bueno, antes de terminar el estudio y mi hipótesis como tal empezando era esta: los nódulos tiroideos malignos aumentan su rigidez. Y eso es cierto, los nódulos tiroideos malignos sí aumentan su rigidez, pero también muchos nódulos tiroideos benignos. Y hay muchas causas por las que eso sucede, desde acromegalia, desde terapias de radiación en el cuello por otras causas, desde terapias con infiltraciones, terapias crioablativas. Hay muchas cosas que aumentan esa rigidez, y lo más común que tenemos, la tiroiditis. La tiroiditis de Hashimoto, que es una patología muy frecuente, como todos saben, aumenta el nivel de fibrosis dentro de la glándula tiroides como tal, y eso nos hace ver que los nódulos tiroideos que están en un concepto de tiroiditis van a tener una rigidez aumentada, y eso nos va a dar falsos positivos, que es lo que pasó
y es una de las considerables que yo considero que pasó en este estudio. De los 81 nódulos que estudié, casi la mitad, 40, fueron en un trasfondo de ya sea de bocio, de tiroiditis o de tiroiditis de Hashimoto o de algún otro tipo de tiroiditis. Tuvimos tiroiditis de Kerbein, tuvimos otro tipo de tiroiditis que aumentan esa rigidez. Eso fue lo que nos dio algunos falsos positivos en esta parte. Entonces, ya que terminó el estudio, mi conclusión fue que en lugar de decir que los nódulos tiroideos malignos aumentan su rigidez, que no es falso, podemos decir algo un poco más acertado, que quiere decir prácticamente ningún nódulo tiroideo maligno conserva su elasticidad. Eso es más cierto. O sea, de todos los nódulos malos, ninguno fue blando, solo uno. Y ni siquiera estaba en el 1, estaba en el 2. Entonces, ya investigué cuál fue el culpable ahí, pero ese es el resultado que es lo más adecuado. Y esto nos quiere decir, nos arroja que este es un estudio que nos sirve como tamizaje, nos sirve como un estudio de sensibilidad muy alta y valor predictivo negativo muy alto. O sea que si tú te mandan un paciente referido, le haces su elastograma, le haces digamos que cromaticidad como tal para ver cómo es de elasticidad de ese nódulo y lo ves nivel 1 o 2, pues puedes quedarte tranquilo de que ese nódulo tiene muy pocas, casi nulas probabilidades de ser maligno. ¿Ok? En cambio, si te sale rígido, y pues si ya tenías un TRAS 4 o 5 y te sale rígido, te apoya, pues biópsialo, mándalo a biopsia. En cambio, si te sale blando, pues te puedes quedar tranquilo, seguirlo con tranquilidad, o en muchos casos hasta pues seguirlo a tiempos más largos, como tal. Te puedes quedar tranquilo, es un buen estudio de descarte por esa sensibilidad y por ese valor predictivo negativo alto. De hecho, ya hablando de un metaanálisis que también encontré, este metaanálisis evaluó 12 estudios, que en total esos 2 estudios llegaban a tomar 1.180 nódulos tiroideos, una muestra acumulativa enorme. Y concluyeron lo mismo, que la sensibilidad es lo más importante y lo más rescatable de la elastografía, y la más alta se encontró cuando agarramos puntajes de 1 y 2, lo que les decía, cuando juntas el 1 y 2, cuando juntas el 3 y 4, y los pones en blandos y en rígidos, pues se simplifican mucho las cosas. Entonces, en esas escalas de 1 y 2, Asteria reportó hasta un 98% de sensibilidad y hasta llegaron a comentar en la conclusión final que los nódulos con puntaje de 1, o sea que si todavía los encasillabas en ese 1, esos nódulos ni siquiera necesitaban mayor tipo de exploración invasiva. ¿Okay? Entonces me gustó mucho esta conclusión y me gustaría también apropiarla y decir que en mi experiencia y en este tiempo trabajando con la elastografía y en específico nódulos tiroideos, me gustaría que pensaran eso. Yo sé que el pensamiento es eso, entre rígido, malo, pero también hay mucho bueno que rígido, ¿ok? Entonces, mejor piensen al revés. Benigno, bueno. Blando, bueno, ¿ok? Blando, benigno, ayúdenlo, aplíquenlo. A mí me ha pasado mucho, en especial en nosotros que somos radiólogos, estamos expuestos a la radiación, pues la incidencia de nódulos tiroideos es más alta en nosotros por otros factores de riesgo como los que les comento. Entonces, siempre que tengamos un nódulo, pues los invito a revisárselo, los invito a usar la elastografía. A mí me han llegado recetas de endocrinólogos que dicen revisión de ultrasonido de cuello con elastografía para tiroides. O sea, ya te lo están pidiendo los endocrinólogos, ya saben qué es, ya han leído los reportes, ya quieren este extra. Aunque a lo mejor muchos de ellos ni siquiera usan el TIRAS nuevo de la CR, usan el TIRAS coreano o el TIRAS de lata. Ninguno de estos TIRAS, ni el nuevo de la CR, ninguno te incluye la elastografía. Esperemos que gracias a estos estudios y todos los estudios que se han hecho desde el 2010 para adelante más o menos, se puedan a lo mejor en alguna revisión del TIRAS se pueda agregar esta escala como mejor algún apoyo o algo que nos pueda ayudar a biopsiar menos nódulos que no lo ameritan y a mandar los nódulos que sí lo ameritan a biopsia para tener una buena correlación. Por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Gracias. Una pregunta. Sí. Sé que no era una de las variables que usaste, pero de los que eran rígidos y que eran benignos, ¿se tomó en cuenta cómo se comportaban en el Doppler o no? No se toma en cuenta. El Doppler era algo que yo quería tomar, pero como este estudio fue retrospectivo y prospectivo, muchos de la parte retrospectiva no se les había hecho Doppler. Se les había hecho elastografía, que era el requisito, que uno de los criterios de inclusión, pero no se les había hecho Doppler, entonces ya no los pude incluir. Mi tabla de factores hubiera estado muy, muy fuera. Pero también estudié y en un principio que también quería incluir esta como variable, hay estudios que te comentan que el Doppler desde un principio no se tomaba porque también hay mucha variabilidad. Hay nódulos como el que les enseñé el ejemplo que tienen una vascularidad muy grande central y son benignos. Y en realidad siempre, como quiera, aunque no se tome en cuenta, en el hospital también lo hacemos, siempre le ponemos el Doppler y decimos, uy, está bien vascularizado, o sea, hay que biopsiarlo.
pero pues sabemos que los estudios nos arrojan que pues no es un factor y no es un valor que se correlacione mucho en este caso. En mama, en otro tipo, pues obviamente está bien definido todo, pero en tiroides no se correlaciona tan bien la vascularidad de la aplicación del modo Doppler. Y no, desgraciadamente, no, como no todos tenían esa cuantificación de Doppler, no la incluí en las variables estudiadas. Sí, doctora, cuenta. En los estudios que revisaste, mencionas que ellos llegaron a una especificidad mucho mayor por Sí. ciertos factores o criterios de inclusión. ¿Ellos usaron esos criterios como lo que dices de tiroiditis y otras comorbilidades? No, eso es otra parte. Una, como les digo, esa parte de tiroiditis, ellos usaban nódulos únicos. Entonces, un nódulo único, como bien sabemos, tiene mayor probabilidad de ser maligno. Entonces, en mi caso nada más yo incluí todos los que venían a biopsiarse, porque a todos les hacía la elastografía y cuando yo no estaba, mis compañeros hacían la elastografía o mis maestros o los técnicos radiólogos me ayudaban a hacer la elastografía. Entonces, como tal, no se incluía como ese criterio de inclusión. Tratamos de meter la mayor cantidad de nódulos posibles. Y a final de cuentas, el TIRADS está hecho para todos los nódulos, no nada más para los nódulos únicos, ni para los nódulos del tiroiditis, ni para todos los nódulos. Y esa es la maravilla y lo que a mí me gusta del TIRADS, que tú puedes encasillar cualquier nódulo dentro de ese TIRADS. Y eso es lo que hizo el estudio que les comentaba. Ningún nódulo se queda fuera dentro de ese TIRADS, ni los nódulos en un trasfondo de tiroiditis, ni los nódulos en un trasfondo de bocio, ni los nódulos con calcificaciones o partes quísticas, todos se encasillan en algún lado, cosa que no pasaba antes con las clasificaciones antiguas, como la coreana o la de la ATA, se quedaban muchos fuera. Entonces, unas de las causas fueron ellos usaban la mayoría, no todos, pero sí la mayoría usaron, pues, y más los que tenían las especificidades más altas, usaban nódulos únicos, en pacientes con nódulos únicos, otros usaban un tamaño de corte mucho mayor, entonces pues eran nódulos más grandes. Nosotros biopsiamos el nódulo más pequeño, fue de 8 milímetros, lo que habla también muy bien de mis maestros en el Hospital Ángeles Lomas, porque le pegaban a todo, siempre salían buenas muestras y salían bien especificadas. Y si ven, de hecho en el TIRADS te recomienda que no biopsies nada menor de 1 centímetro, pero pues nosotros lo biopsiamos también. Los invito a que si tienen alguna mamá con un nódulo de menos de 1 centímetro o alguna familiar y se ve muy feo, pues ahí se lo dejen un rato a seguirlo, porque mide menos de 1 centímetro, no lo van a querer biopsiar, o si lo tienen ustedes también. No, pues acá también se biopsiaba. Entonces, esos eran los datos que tenían como tal, y yo creo que esos fueron, entre otros, más chiquitos, pero los más fuertes eran esos dos datos, por los que mi especificidad no fue la deseable, pero pues es un estudio inicial y esperemos después corregirla un poco más. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? El estadio inflamatorio agudo de la tiroides, una tiroiditis, ¿te afecta mucho o importantemente los dolores de la estomacal? Sí, como decíamos, hay un estudio también realizado, ya no lo incluí aquí porque eso es un seguimiento que uno de mis compañeros va a tomar, esperemos que a lo mejor en 1 o 2 años esté aquí también exponiéndolo, la tiroiditis como tal, y más porque en nuestro centro la tiroiditis de Hashimoto es muy, muy prevalente, y la tiroiditis de Hashimoto como tal, ustedes han visto los diferentes estadios que da y las diferentes apariencias por imagen dependiendo del estadio. En sus estadios más finales, cuando son muy hipoecoicas y contraídas, pues en realidad hay muchos nódulos que se ven feos y que cuando los clasificas por el TIRADS te van a dar todos de TIRADS 4 para arriba, entonces tienes que coger al peor para biopsiarlo. Pero había un estudio que encontré, también escarbándole un poquito, que correlacionaba eso, como tal el proceso inflamatorio aumenta los macrófagos que entran ahí y eso aumenta la fibrosis. Al aumentar la fibrosis te aumenta el grado de elasticidad. Entonces yo creo que en pacientes a lo mejor, y esto sería obviamente, es lo que mi hipótesis sería, no sé, hay que estudiarlo, es que en pacientes que tengan ese trasfondo de tiroiditis o de bocio o que tengan esos antecedentes de radiación, a lo mejor no hacerle tanto caso allá a la elastografía en esa parte. Pero sí está estudiado esa parte y sí, la tiroiditis y como tal sí te altera los valores, te da falsos positivos en este caso. Por eso decimos, hay nódulos benignos que sí son rígidos también. Esos son rangos que ya venían establecidos del fabricante. Ellos te recomendaban, de hecho en las guías, ahí en el PDF del ultrasonido, ahí viene que de 40 a 60 es el rango ideal. Como bien dices, 40-60 es un poquito grande, pero ya con 60, o sea, ya que cuando estás en 50 ya le dolía al paciente, o sea, ya cuando estás apretando a 50-55 ya tosían, entonces ya
No, en realidad es un buen rango, 45, 50. Yo creo que si tuviera que escoger unos 50 es donde veía que salían más bonitas las elastografías. Tratamos de tomar varios cortes diferentes para confirmar los resultados. A veces se podía, a veces no, a veces eran pacientes muy nerviosas que aunque les explicamos, pues ellos venían a otra cosa, ¿no? A lo mejor no quería intervenir mucho en su procedimiento. Pero sí, 40-60 es lo aceptable, o sea, mientras tú veas 40-60 estás bien y nada más van de 5 en 5. Entonces no vas a encontrar 40, 45, 50, 55 o 60. No te vas a encontrar 41 ni 52, o sea, 5 en 5. Y lo ideal, yo en mi experiencia te pondría 50. 50 sería lo ideal. Yo quiero agradecerte, Muchas Alejandro, gracias. tu participación en una excelente Gracias, ponencia. gracias. No sé lo que opinan todos ustedes, pero creo que ha sido muy útil para nosotros y una felicitación porque se ve que es un trabajo que te ha llevado mucho esfuerzo y mucha dedicación. Te felicito y muchas gracias por habernos Muchísimas gracias. aportado con esta plática. Gracias a todos también por habernos acompañado hoy y los esperamos para la próxima sesión. Gracias.